Importante contar con las personas que en este momento nos están acompañando. No sé hasta qué punto llegaron mientras yo trataba de conectarme, pero bueno, estamos ahora con nuestra vicedecana, mi queridísima amiga Ana Catalano, que está involucrada totalmente en esta campaña que estamos haciendo para que en el marco de la modificación de los planes de estudio de la carrera de Relaciones del Trabajo, puedan incorporarse más contenidos vinculados a las relaciones laborales en el sector público. Yo le agradezco mucho a Ana Castellani, a Karina Trivisono, a Gladys Sosa. Realmente sabemos que están muy atareadas, llenas de otras obligaciones, pero francamente nos es muy importante contar con esa palabra porque consideramos que hay algo que estamos adeudando, que es un poco todo el conocimiento que deben tener los alumnos y egresados de la carrera de Relaciones del Trabajo en relación con las relaciones laborales en el sector público, que lamentablemente no son demasiado conocidas, pese a la enorme riqueza que ellas contienen. Yo voy a cerrar simplemente diciendo que el convenio 214, que es superador del convenio 66 del 99, introdujo una serie de comisiones también de índole paritaria, en donde están representados el Estado como empleador, ATE y UPCN, en varias áreas que hacen a la realidad y a la cotidianeidad de las relaciones laborales, como son CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, CIOT, que es la que más vamos quizás a desarrollar hoy, que es la de igualdad de oportunidades y de trato, y otra comisión que es la de interpretación del convenio. Así que, digo, son mecanismos que es inusual encontrar en los convenios colectivos del sector privado. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a Ana Castellani, que es nuestra secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Sé que Karina tiene un compromiso importante porque en este marco de la reorganización de la CGT, bajo este nuevo gobierno, Karina tiene responsabilidades que tiene que cumplir, así que, bueno, les pido a ustedes que hagan una brevísima presentación y que nos cuenten un poco cómo surgieron, Karina, estas comisiones paritarias, qué las inspiraron y cómo se están manifestando en este momento en cuanto a la atención de los problemas que abarcan dichas comisiones. Así que, Ana, de nuevo disculpas, Karina, Gladys, Ana, Catalano, disculpas, y si quieren comenzamos por Karina para que ella que se libere posteriormente. Cari, una pequeña presentación tuya, secretaria de organización de la seccional Empleados Públicos Nacionales de UPCN. Yo hoy soy la secretaria de organización de nuestro sindicato, pero en el momento en que empezamos a negociar colectivamente y que elaboramos todo lo que fue el desarrollo de igualdad de oportunidades y de trato dentro del convenio colectivo, yo era la secretaria de igualdad de oportunidades y de trato. Esas cuestiones que tienen que ver con los procesos que hacemos las mujeres dentro de las organizaciones, desde elevar los techos de cristal, pasé a cumplir otra función como secretaria de organización, siendo la primera mujer que cumple ese rol dentro de nuestra organización. Lo que vos decís, Amalia, creo que lo rico va a ser escuchar a Ana en cuanto al hoy, digamos, pero tal vez yo lo que puedo contar un poco es mi experiencia de, como vos decís, cómo fue la génesis de esto y cómo la dificultad que hubo en construir algo que hoy realmente creo que está absolutamente consolidado, y además hoy
las cuestiones de igualdad de oportunidades y de trato están instaladas en la agenda. No era lo mismo hablar de estas cuestiones en el año 2006, cuando empezamos a negociar colectivamente, y en el marco de que también la negociación colectiva para los trabajadores y las trabajadoras del sector público es un derecho muy joven. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras públicas, recién tuvimos este derecho en el año 1992. Entonces, en el año 1999, cuando fue la primera experiencia de negociación colectiva en el sector público nacional y empezamos a trabajar aspectos que tenían que contener el convenio colectivo de trabajo, en esa primera etapa se hizo un primer convenio colectivo que fue en el año 1999, y en ese primer momento se hicieron, como vos dijiste, Amalia, comisiones paritarias. Ustedes saben que un convenio tiene, yo siempre digo, un convenio son valores traducidos en artículos y del convenio y en contenidos. Pero lo rico es generarle espacios, que serían las comisiones paritarias, que son las que le van a dar vida al convenio colectivo. Un convenio colectivo puede tener un articulado excepcional, pero si vos no tenés un espacio donde día a día poder llevar adelante esas cuestiones que plantea el convenio, no tiene vida. Entonces, una de las cosas que primero se discutió es generar espacios que llevaran adelante estas políticas. Así surgen las comisiones paritarias, la de condiciones y medio ambiente de trabajo, la de carrera, y también en ese momento se armó, en el año 1999 hablo, una comisión asesora de igualdad de oportunidades y de trato. Y acá podríamos empezar a evaluar estas cuestiones culturales de las que siempre hablamos, porque fue la única comisión en desigualdad de condiciones, o sea, era la única que era asesora y no era ejecutiva. De todas maneras, fue un gran avance. Se hizo, digamos, un primer esbozo de lo que, una primera conceptualización de lo que era la igualdad de oportunidades y de trato. El tema fue que en ese momento solamente pudimos incorporar en el convenio colectivo algo que ya había por decreto, que era un decreto de acoso sexual. O sea, la riqueza que tienen los convenios colectivos de trabajo es que elevan los pisos legislativos, ¿no? Uno en un convenio colectivo de trabajo nunca puede ir por debajo de lo que una norma establece, pero sí puede generar nuevos derechos. Con respecto a igualdad de oportunidades y de trato, en el primer convenio colectivo, que fue en el año 1999, no pudimos incorporar nada nuevo. Sí pudimos pasar a un ámbito de negociación colectiva un derecho que ya existía, que era la sanción del acoso sexual. Pero siempre nosotros planteábamos, y esto tiene que ver con la violencia de género, un montón de cosas que vamos a hablar después y que seguramente Ana va a desarrollar más, pero nosotros ya en ese momento teníamos plena conciencia que la violencia es mucho más amplia que el acoso sexual. Entonces, ustedes piensen que hoy tenemos un convenio 190 de la OIT y estamos pensando cómo adaptarnos. Yo estoy hablando del año 1999, en donde la OIT ni siquiera recién había hecho un decálogo de lo que sería violencia laboral. Eran unos pequeños principios que había elaborado la OIT. Entonces fue muy difícil incorporar estas temáticas, y creo que los trabajadores y las trabajadoras del sector público y los actores que estuvimos comprometidos, los sindicatos y el Estado empleador, fuimos muy avanzados y fuimos muy pioneros en el desarrollo de estas temáticas, en las relaciones laborales, como vos planteabas, Amalia. Entonces, ya en el año 2006, que fue la segunda posibilidad de negociar colectivamente, ahí claramente nosotros teníamos un objetivo, nosotros y nosotras. Ahí por primera vez yo soy paritaria. En el año 1999, si bien yo estaba en la organización, no fui paritaria, no había mujeres paritarias. En el año 2006, que se negocia el segundo convenio colectivo de trabajo, yo ingreso como paritaria, que me permitió, digamos, de alguna manera, estar en los momentos que se tomaban las decisiones, ¿no? Y una cosa era la única, todos los demás eran compañeros varones, y una de las cosas que teníamos absolutamente clara era en poder ampliar lo que era el concepto de violencia laboral. Este segundo convenio colectivo realmente sí trajo un montón de avances en cuanto a lo que fue el capítulo de igualdad de oportunidades.
otras cuestiones como, por ejemplo, un fondo de capacitación, bueno, otras cuestiones paritarias que creo que también fueron muy importantes, pero si nos vamos a abocar hoy un poco a las cuestiones de igualdad, siendo el 25 de noviembre, me parece que resaltar que ya en este segundo convenio colectivo de trabajo se genera la Comisión CIOT, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato, en igualdad de condiciones que el resto de las comisiones, una comisión de pleno derecho, ejecutiva, e incorpora todo este concepto, obviamente, de promoción de la mujer. Hay un articulado específicamente dedicado a la necesidad de que la mujer tenga igualdad de condiciones en el desarrollo de carrera y en el desarrollo, digamos, de toda la vida laboral. También conceptualiza la violencia laboral, y creo que acá lo importante creo que fue un gran avance en ese momento, poder generar una sanción para esto, para lo cual también tuvimos que trabajar con el régimen de sanciones. O sea, nosotros no queríamos simplemente conceptualizarlo y definirla, sino que queríamos que esto se transforme, tener una herramienta que permita sancionar este tipo de conductas. Esto se pudo generar, también se pudo incorporar, digamos, en las obligaciones y en los deberes de los funcionarios públicos, y a partir de eso también generar una herramienta para poder sancionarlo. Y claramente definimos la violencia laboral como una cuestión mucho más amplia que no tenía que ver solo con el acoso sexual. Pero la realidad es que fue muy difícil negociar estas cuestiones. Yo siempre digo desde la experiencia, y cuento la misma anécdota en distintos eventos en los que participo, hubo una gran resistencia a incorporar todas estas cuestiones en el convenio colectivo de trabajo. A veces nos era más fácil, y yo digo que era un derecho nuevo, o sea, no había ninguna norma. Hoy, por ejemplo, si fuéramos a negociar con un convenio 190, no cabe la menor duda. Hoy, si uno fuera a trabajar con el tema de licencia, bueno, estamos todos, se firma algo en una jurisdicción, se firma algo en otra. Hoy es otro momento, nos tendríamos que remontar al año 2006, donde hablar de estas cuestiones, hoy hay una Secretaría de Empleo Público, o sea, hay muchos avances que hemos tenido las mujeres, hay un Ministerio de las Mujeres. Creo que hay muchísima mayor conciencia, por eso siempre resalto el valor de esta herramienta, y sobre todo en un ámbito como en el que estamos, en una cátedra de relaciones laborales, rescato mucho el valor de la negociación colectiva y de este diálogo que se pudo generar con el Estado empleador, y entender que estábamos generando herramientas que iban a mejorar el empleo público, y que ya no importaba si trabajábamos desde el sindicato o trabajábamos como funcionarios, sino que realmente nos convertimos en un grupo de personas que estábamos altamente convencidas de que esto iba a generar derechos muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras. Pero había una gran resistencia. A veces nos poníamos más de acuerdo en cuestiones que tenían que ver con lo salarial que en incorporar una definición de violencia laboral que no estaba en ningún lado. Ustedes piensen que también era el momento donde por primera vez se discutió en el Senado, hubo una audiencia pública sobre cuestiones de violencia laboral, la primera audiencia pública que hubo. Entonces, y en el momento que se fue a firmar el convenio colectivo de trabajo, siempre cuento esta anécdota, bueno, después de mucho tiempo de haber negociado y poder haber llegado a un acuerdo, el día que estábamos todos firmados, sentados, yo con esa deformación de género, de ser un poco desconfiada, se me ocurre revisar, en el momento ya estaban las autoridades, estaban todos firmados, a mí se me ocurre revisar si estaban todas las hojas. No me pregunten por qué lo hice, simplemente porque muchas veces había desaparecido las cuestiones que tenían que ver con violencia, y en el momento que fuimos a firmar, la hoja que sancionaba la violencia laboral no estaba. Entonces fue un chiste en ese momento, y nos tuvimos que volver a sentar todos, hubo que imprimir la hoja que sancionaba la violencia laboral, tuvimos que volver a firmar todos, estaba Andrés Rodríguez, estaba el ministro Tomás en ese momento, estaba el compañero de Ato, o sea, todo fue un chiste. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Bueno, pues si no hubiéramos revisado, probablemente iba a boletín oficial sin esa hoja, y probablemente lo hubiéramos subsanado. Pero digo, son anécdotas que de alguna manera denotan la dificultad que hubo en introducir todos estos conceptos. Pero la realidad es que el tiempo pasó, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato la tomamos con mucho ahínco, y realmente desde el año 2006 que tuvimos la posibilidad de conformarla, la tuvimos gestión tras gestión,
la tuvimos conformada de manera continua desde ese momento, ¿no? Y hay muchos compañeros y compañeras que han sido paritarios a lo largo de todo este proceso, y creo que uno de los grandes valores que ha tenido este espacio de esta comisión es que no ha dejado de reunirse y de trabajar. Y no solo ante situaciones de coyuntura, que por ejemplo se presentaban denuncias, sino que creo que una de las cosas que más nos propusimos fue generar cambios culturales, y trabajamos muchísimo en el tema de la prevención, porque para nuestra comisión el no recibir denuncias es realmente un éxito y un logro. O sea, cuantas menos denuncias haya de cualquier tipo de violencia, ya sea de género, discriminación o violencia laboral, tiene que ver con que tuvimos éxito en ese cambio cultural que queremos generar a partir de las políticas que generamos y emanamos desde esta comisión. Así que Perfecto. me parece que eso es lo que quería compartir con ustedes, y me parece que es el valor que ha tenido, y bueno, y no dejar de repetir que ha sido un placer y que ha ayudado mucho a la comisión el ingreso de Ana como funcionaria pública, porque desde el primer momento ha tenido una gran sintonía. Primero, creo que tiene un convencimiento pleno acerca del valor de la negociación colectiva, y el diálogo ha sido fundamental desde el primer momento. Y segundo, que, bueno, creo que también como mujer peronista, como alguna vez nos llamamos, ella le parece, sintió siempre estos temas como mucho compromiso, y también nos ha ayudado mucho y le ha dado mucho peso a esta comisión en esta nueva etapa y en esta nueva gestión. Bueno, gracias, Karina. Me parece que lo que surge de lo que vos estás comentando en este momento es la relevancia que tienen estas comisiones, porque hay una comisión central, que es a la que te referiste, pero después hay, ¿verdad?, delegaciones jurisdiccionales en donde se replica esta metodología ya llevada más al campo de lo cotidiano. O sea, me parece que aquí hay una articulación, del mismo modo que existe entre las sectoriales y el general, que tiene que ver con la puesta en práctica de esto a través de un diálogo productivo como el que vos acabás de describir. Y no solo productivo, sino también permanente. O sea, nosotros pensamos que estas comisiones reflejan exactamente lo que nosotros pensamos que tiene que ser una negociación, que tiene que tener carácter permanente y superador a partir de los aprendizajes. Y como vos bien dijiste, no hace mucho tiempo que nadie, digamos, reconocía la existencia de violencia laboral, y las compañeras que la sufrían tanto en el ámbito laboral como en el familiar tenían que pedir licencias por salud mental. Entonces, verdaderamente el avance es enorme, enorme. Así que gracias, Cari, por tus comentarios y por tu experiencia. Y le pedimos a Ana, entonces, a Ana Castellani, que nos cuente un poco cómo ha sido ese involucramiento desde, digamos, este último periodo en donde Ana ejerce la Secretaría de Gestión Pública y Empleo de la Nación. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuál es este involucramiento del que nos está hablando Karina, del Estado como empleador, el cual estás representando? Así que bueno, Ana, te damos la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Perdón, no tenía sacado el micrófono. Básicamente, poner un poco de marco interpretativo de este fenómeno en un contexto un poco más amplio y que le da sentido. La Administración Pública Nacional tiene aproximadamente 200.000 trabajadores y trabajadoras que no forman parte de Fuerzas Armadas o de Seguridad, o sea, 200.000 trabajadoras y trabajadoras que conformarían tanto en la administración pública centralizada como la descentralizada el grueso del empleo público que es plausible de entrar en una representación o de contar con una representación sindical. De esa masa de trabajadores y trabajadoras, aproximadamente la mitad está efectivamente afiliada a alguna de las representaciones gremiales,
y 2/3 de ellas, 125.000, para ser más precisa, están comprendidas con sus distintos convenios sectoriales dentro de un gran convenio marco, que es este convenio colectivo 214 de la Administración Pública Nacional. Ese convenio colectivo deja fuera a otra masa de trabajadores, aproximadamente de 75.000 personas, que tienen otros convenios, en donde también muchas veces las representaciones sindicales se repiten, o sea, están en muchos de ellos UPCN y ATE, pero que tienen unas características particulares, pongo los ejemplos concretos, el ANSES, el PAMI, la FIP, digamos, que tienen sus propios convenios colectivos. Nosotros, desde el día 1, como bien señalaba antes Karina, entendimos y manifestamos que la herramienta era la negociación colectiva de trabajo. Esa es la herramienta para lograr elevar la calidad del empleo público, que es el objetivo que nosotros tenemos como Estado empleador. Para el Estado empleador, en esta gestión hay algo que es crucial, que es que la efectividad de las políticas públicas y en última instancia la legitimación social de las acciones que el gobierno emprende, dependen en gran medida de la efectividad que se logren en cuanto a la consecución de los objetivos que se proponen esas políticas, y que para lograrlo no se necesitan, como a veces se cree, solamente desarrollos tecnológicos, infraestructura y condiciones materiales, que por supuesto son necesarias, sino que lo fundamental está en los trabajadores y trabajadoras que implementan y que llevan adelante esas decisiones desde el primer momento hasta el último. O sea que el contacto visible con la ciudadanía son esos trabajadores y trabajadoras, y que además en la cadena de producción de la política pública son esos equipos de trabajo constituidos en todos los organismos y jurisdicciones los que esa correcta realización e implementación de las políticas. Por eso para nosotros los trabajadores y las trabajadoras eran el actor central de la transformación de la función pública a la que pretendemos llegar. Para elevar esa calidad de gestión no hay otra forma que hacerlo, sino es elevando la calidad de esos equipos de trabajo en términos de organización, en términos de formación y capacitación, y en términos de mejora de las condiciones laborales en todos sus aspectos, los salariales y los de medio ambiente y los de integración y de igualdad de oportunidades y de trato. En ese marco, dentro del convenio colectivo 214, que es el mayoritario, se genera una comisión que, como bien, que ya existía y que tenía una comisión paritaria, que a partir del 2020 toma bríos en algunos aspectos. Primero porque nosotros tuvimos que gestionar una situación muy excepcional como la pandemia, en donde rápidamente hubo que ajustar el funcionamiento de toda la administración pública, y entre ellas la de todas las negociaciones colectivas paritarias en esta comisión y en todas las demás. Hubo que hacer la readecuación normativa para que todo eso funcionara de manera remota y quedara legalmente habilitado a hacerse así, para que todas las denuncias, ustedes saben que el objetivo de esta comisión es doble. Por un lado, sensibiliza, conforma en cada una de las áreas del Estado estas temáticas y de igualdad de oportunidades y de lucha contra todo tipo de violencia en el ámbito laboral, pero además tiene un rol clave en lo que es la recepción y el tratamiento de las denuncias sobre cualquier forma de violencia laboral, y a partir de ese análisis se realiza, si corresponde, la elevación del caso a la jurisdicción, al máximo titular de la jurisdicción involucrada, para que tome cartas en el asunto en materia administrativa, digamos, en la definición de realizar o no realizar el sumario administrativo a las personas invitadas sobre lo que la comisión define, en tanto si se configura o no se configura violencia laboral, y todo ese procedimiento tuvo que ser reconvertido al modo remoto.
y garantizar a la vez el carácter anónimo de la denuncia y el tratamiento a través del expediente electrónico de manera tal que quedara reservada la identidad de la persona. Y logramos ese desafío con una colaboración muy estrecha de todas las partes en esa negociación paritaria. Yo diría que en general toda la negociación paritaria en estos 2 años se ha caracterizado por la más absoluta colaboración de todas las partes, un poco porque hay una comunidad de objetivos, otro poco porque el contexto no nos dejó otra, en el sentido de que era demasiado grave como para encima seguir sumando situaciones de conflictividad, y tratamos de buscarle la solución a todos los problemas que se fueron presentando, y fundamentalmente porque para nosotros esto era valorado como una herramienta crucial, y además no solamente para los objetivos que tenemos en materia de elevación de calidad del empleo público, sino también para reconocer la valía de estas representaciones gremiales, y que reconociéndoles esa importancia y el conocimiento que tienen, porque son los actores estables del sistema, los funcionarios somos siempre coyunturales, y que a partir de ese conocimiento adquirido a lo largo de los años, eran actores que para nosotros eran cruciales en materia de colaboración y de diseño conjunto de algún tipo de decisiones y de medidas, e incluso de procedimientos. Y con respecto a la pandemia también, decir que ahí hubo que también diseñar todo un tipo de licencias que garantizaran esa igualdad de oportunidades y tratos, sobre todo las relacionadas con no solamente la violencia laboral, que era la materia propia y específica de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, sino también las de cuidado, porque nosotros en la situación de pandemia no solamente reconvertimos el funcionamiento de la administración pública a modo remoto, sino que tuvimos que adecuar esa forma de trabajo a condiciones de ambiente muy diversas, en donde la escuela, por ejemplo, no funcionaba de manera presencial, y eso genera un impacto en lo que alude a la realización de las actividades laborales. Y la verdad que la experiencia ha sido muy fructífera en 2020, se ha logrado recepcionar las denuncias, darle tratamiento, iniciar todas las campañas de sensibilización y de capacitación en todos los organismos, y además, en el caso de las dependencias que no tuvieran una CIOC particular, ayudar a armarla y a formarla en cada uno de esos organismos. Por otro lado, a esto se le sumó el famoso convenio 190, digamos, de la OIT, donde se establece la necesidad de una redefinición de lo que es el concepto de violencia, una concepción bastante más amplia, y también no solamente una reinterpretación de ese concepto y una adecuación a los tiempos, sino un énfasis muy particular sobre lo que es la violencia de género. La creación del Ministerio de Mujeres en el ámbito del Ejecutivo Nacional también introduce una agenda de políticas de género diferente y de prevención de violencia de género diferente. Y además el universo de empleo público que excede el que está encuadrado dentro del convenio colectivo 214. Y ahí nuestra tarea con la Comisión y con las distintas áreas del Ejecutivo Nacional, especialmente con el Ministerio de Mujeres, pero también con Legal y Técnica, consistió en ver qué partes del 190 se readecuaban en las definiciones, cómo se podían ir readecuando para ayornar al convenio colectivo 214, eso por un lado. Por otro lado, todo lo que no es convenio colectivo 214, bueno, ¿qué hay en esos convenios? Y entonces hacer el mapeo de en qué convenios, que no son los del 214, existe o no existe este tipo de reglamentación o de establecimiento, si existe la definición o no, si existe un protocolo o no. El protocolo para el 214 estaba del tratamiento, pero era del tratamiento a la violencia laboral. El Ministerio de Mujeres quería ir hacia uno específico sobre violencia de género. En todo ese proceso de negociación
dentro del Estado empleador y hacia también en el ámbito paritario, resultó en un protocolo para todo el sector público de prevención contra la violencia de género que incorpora gran parte de lo que está en el convenio colectivo 214, en el protocolo que lo regula y que la CIOT ha armado y regula, pero por otro lado, también se conservan las particularidades de la definición de violencia del convenio colectivo 214, que excede la violencia exclusivamente por razones de género. Como bien decía Karina, también existe violencia por otras formas de discriminación o violencia laboral en el sentido más estricto del término, que puede darse, por ejemplo, entre dos hombres. Entonces, la tarea que ahora nos queda en 2021, hemos trabajado sobre todas estas adecuaciones, el protocolo de prevención de la violencia de género en todo el sector público salió hace un mes y piquito, publicado en el boletín oficial, y ya se establece ahí mismo que la CIOT es uno de los organismos en donde existe, digamos, lo que en las jurisdicciones que están dentro del convenio colectivo 214, que interviene ante esas situaciones de denuncia. Se ha trabajado con esta articulación con las distintas áreas de género que también se han armado en cada una de las dependencias, pero además potenciamos la CIOT en sí misma, no solamente en la central, sino en la red de CIOT en todas las jurisdicciones, y el desafío ahora para 2022 es revisar esa actuación de la CIOT, darle más poder a la CIOT para establecer seguimiento de cómo se dan los sumarios en cada uno de los organismos cuando se configura una situación de violencia laboral. Así que ese es nuestro trabajo fuerte en la CIOT central. La idea es seguir en el 2022 con esto. Seguramente estableceremos nuevas prerrogativas, ventajas, procedimientos, derechos vinculados a esta cuestión. Estamos trabajando muy fuerte con la igualdad de oportunidades y de trato en todos los procesos de inclusión, para el cumplimiento del cupo trans, para el cumplimiento del cupo por discapacidad, digamos. Son varios los temas que exceden la cuestión de género en el convenio colectivo, cuando uno piensa en la igualdad de oportunidades y trato, que es el objeto de esta comisión, y cómo vamos potenciando esta herramienta de negociación colectiva que ya lleva muchos años de funcionamiento, y en donde se deben dejar las bases, aprovechando que es tan buena la articulación y la relación que se ha dado en estos 2 años, para que en el futuro queden plasmados los procedimientos con claridad, y ampliando y fortaleciendo esta red. Así que muchísimas gracias. Bueno, Ana, muchas gracias también desde nosotros digamos, a tus comentarios y a la experiencia que nos estás comunicando. Realmente es importantísimo para todos saber que hay una adecuación de la letra de los convenios colectivos a las realidades que se van descubriendo, y cómo ese convenio colectivo y estas herramientas, digamos, paritarias que ha generado el convenio pueden dar respuesta a situaciones cotidianas, con el sentido no solo de democratizar las relaciones laborales en el Estado, sino también para que haya un bienestar, digamos, dentro de lo que es el colectivo laboral, que se extiende a otras facetas de la vida. Te preguntaría acá, antes de dar lugar a las preguntas, si las hubiera, contarnos, por favor, cómo se ha implementado la ley Micaela en el Estado, ya que también es una herramienta importante, junto con el protocolo al que hacías mención hace un momento atrás, pero la ley Micaela tiene más historia, ¿verdad? ¿Cómo se ha instrumentado desde gestión pública esta implementación? Que es un compromiso muy fuerte, ¿verdad?
Sí, claramente eso sí fue desde el día 1, previo a la pandemia. Nosotros ya habíamos tomado contacto con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta para garantizar el cumplimiento de la ley Micaela en toda la administración pública nacional. Si bien la ley habla de todos los poderes del Estado, en mi caso particular hay que garantizar el cumplimiento en el Poder Ejecutivo, específicamente en la administración pública nacional. Por eso hemos desarrollado primero toda una readecuación de lo existente en materia de contenidos sobre los cursos de la ley Micaela a través del INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, que es el encargado de la capacitación, es el órgano rector de la capacitación en la Administración Pública Nacional. Nosotros, con el equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, hicimos toda la readecuación de contenidos, ampliamos la oferta de comisiones, hicimos toda la reconversión después con la pandemia al formato virtual, autoadministrado, para poder tener un alcance mayor. Después existen, que eso sí lo trabaja el Ministerio de Mujeres, instancias de formación mayor, de mayor nivel de especificidad en materia de prevención de la violencia de género, pero nosotros nos ocupamos de hacer esta primera inducción de la prevención de la violencia de género, primero desmitificando determinados tipos de conceptos o poniéndolos en tensión, o visibilizando, sensibilizando en cuestiones de violencia de género, más allá del ámbito laboral, ¿no? Por supuesto, la ley Micaela no está ceñida exclusivamente a la prevención en el ámbito laboral, pero nosotros lo hemos trabajado con con la oferta, potenciando la oferta de cursos en todo el Ejecutivo Nacional, y además incluyéndolo como eje estratégico de formación en lo que es el Plan Federal de Capacitación, o sea, para provincias y municipios, que el INAP tiene una oferta construida junto al Consejo Federal de la Función Pública para todo el territorio nacional, y además en el programa Estado Integrado, que lo lanzamos a mitad de este año, que se ocupa de ofrecer una cantidad de actividades de capacitación y formación para los trabajadores de empresas del Estado con mayoría estatal. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría saber si vamos a tener preguntas, si vamos a tener comentarios. Yo le pediría a Ana Catalano, que ha estado muy involucrada también en estos temas, en el ámbito en el que se desempeña, que nos haga algún comentario sobre estos avances que se han tenido, que están siempre en perpetuo desarrollo y perfeccionamiento, partiendo sobre todo del hecho de que había que construir una visión, una visibilidad de estos temas. Entonces, pregunto si tenemos intervenciones, y si no, te pido, Ana, que nos hagas un comentario antes de... No, quería hacer un comentario. Me pareció muy interesante todo lo que plantearon tanto la Comisión de Igualdad de Oportunidades como Ana, Ana Castellani, que nos dice cómo se negoció en el Estado. Para nosotros es importante todo esto porque, lo hemos comentado Amalia muchas veces, los estudiantes y las estudiantes de Relaciones del Trabajo no estudian casi, salvo en materias optativas, no trabajan en relaciones laborales en el Estado. Y entonces ahora sí están comenzando a trabajar el tema de protocolos, sobre todo el tema de protocolos, digamos, en relación a la violencia laboral y violencia, digamos, y acoso que puede haber. Eso hubo mucho, pero no en que participaron gremios del Estado, pero no específicamente, digamos, ¿no? Entonces, esto me parece importantísimo pensar, y lo que dijo la CTO, digamos, el tema de empezar a pensar, digamos, armar comisiones de CIMAT y de carrera era esencial en el Estado, y esto fue muy, muy importante.
y aún así sabemos lo dificultoso que a veces que son los concursos, todo este tipo de cosas que, bueno, lo hemos transcurrido, digamos, en la Administración Pública Nacional. Una pregunta yo le haría a Ana Castellani, pero eso es porque casi como un tema, digamos, que me interesa en lo personal, que es esto que, porque nosotros casualmente estamos trabajando y vamos a hacer una exposición sobre las licencias de cuidado que existen en los convenios colectivos en general y en particular los de la administración pública, que en algunos casos están más adelantados que en el sector privado. E inclusive en algunas municipalidades, tipo Morón fue como pionera en esto, o bueno, Córdoba, Cava, etc. Entonces, y esto me interesa particularmente, esto que mencionaste, el tipo de licencias como para trabajar el tema de cuidado, porque puede ser un antecedente muy importante para el sistema de cuidados, porque más allá de que, bueno, uno va, digamos, quiere ir a una visión de corresponsabilidad parental en esto, digamos, ver cómo se trabajó esto ya en un ámbito específico, con todas las dificultades de la pandemia, creo que, bueno, da pistas, digamos, de cómo irlas trabajando. Entonces, nada, preguntarte si podés un poco explicitar esto, porque me parece muy importante para el futuro, ¿no? Porque, inclusive porque una de las grandes demandas que nos hacen que hacen al Estado, desde las dirigencias sindicales y todo, es el tema de las guarderías, el tema de cómo la educación, también el sistema educativo tiene que apoyar este tema, ¿no? Entonces, bueno, nada, te dejo la palabra, Ana. Gracias, Anita. Sí, son varias puntas ahí. La primera, igual, antes de contestar lo de la licencia, que lo voy a contestar, es, yo celebro que en la carrera se esté replanteando el plan de estudios en esta dirección, porque el Estado es el principal empleador de la economía. En el mercado laboral no hay ningún empleador que tenga un solo empleador a su cargo tantos trabajadores y la negociación colectiva con tantos sindicatos. Me parece una picardía que si se estudian relaciones del trabajo, el sector público quede excluido. Nosotros estamos hablando de que existen 3.900.000 empleados públicos aproximadamente en el territorio nacional y casi 900.000 son del sector público nacional, y la complejidad y la particularidad de la negociación colectiva en el sector público amerita un estudio y requiere gente formada en esa tarea. Así que celebro esa introducción, porque además tiene mucha experiencia en este ejercicio de negociación colectivo, y que también es una experiencia histórica interesante para evaluar académicamente, porque el Estado empleador ha tenido vaivenes muy fuertes en materia de empleo público, o sea, cómo lo concibe al empleo y cuáles son las políticas que aplica sobre sus trabajadores y trabajadoras. Así que me parece que como objeto académico, sin duda, como objeto de estudio, y como campo de práctica para los futuros licenciados en relaciones de trabajo, esto es fundamental. Por el lado de la pregunta concreta, acá hay que distinguir siempre los 3 tiempos que uno tiene en la gestión, ¿no? Hay algo que es lo urgente, a nosotros se nos disparó la urgencia de resolver cuestiones muy concretas con la pandemia. O sea, el trabajo en el sector público nacional es presencial, no existía, el contrato laboral establece eso, no existía ninguna regulación sobre trabajo remoto, el trabajo remoto se convirtió en una excepcionalidad obligada por la situación de la pandemia, y nunca se había implementado antes, y mucho menos con la escuela sin funcionar de manera presencial, así que eso generó rápidamente la decisión y la necesidad concreta de establecer licencias para uno de los progenitores que tuviera menores a cargo, con hijos en edad escolar, o menores, digamos, no en edad escolar, hasta 18 años lo pusimos primero y después hasta 14, con la posibilidad de tomarse esa licencia para hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Y esa licencia fue una licencia con goce de haberes.
en donde no se alteraron y que se solicitó y que tenía su número y que se estableció en el convenio colectivo. Y lo mismo hicimos con otro grupo de, digamos, ese fue el tiempo presente, el de la urgencia, pero después tuvimos que redefinir hacia adelante cuáles son todas las licencias en el marco del convenio colectivo. Y acá hay una salvedad importante que yo siempre lo hablo con las representaciones gremiales. A mí me parece que el tema de las negociaciones colectivas por estas áreas, como por ejemplo las licencias, requieren de una mirada integral que nos evite los parches permanentes por demandas puntuales. O sea, cuando vos estás en la situación de pandemia, obvio, no había que hacer una revisión integral de nada, porque había que resolver algo urgente, que eran los chicos no van al colegio, están en la casa, los trabajadores estatales no pueden trabajar en la casa, todos, o por lo menos uno de los dos tiene que quedarse al cuidado de los hijos. O sea, se había puesto en crisis por completo el sistema de cuidado. Todo lo que había para cuidar chicos, sea formal o informal, no podía funcionar en pandemia, porque tampoco funcionaban las trabajadoras de casas particulares, ni tampoco funcionaban las guarderías, ni tampoco funcionaban las colonias, ni tampoco funcionaba la posibilidad de que vinieran familiares a cuidarte a los hijos a tu casa, en plena pandemia. Entonces, eso requería una acción urgente, pero de ahí despegar un conjunto de licencias más o menos dentro de un tema, sin ver el conjunto, nos termina generando los Frankenstein que tenemos hoy muchas veces en los convenios. Y el capítulo de licencias es un capítulo que amerita esa revisión integral en todo el convenio para tratar de dotarlo de cierta integralidad, porque y también vis a vis con otros convenios dentro del sector público, porque si no tenemos que un trabajador de una jurisdicción puede acceder a X cantidad de días por cuidado de hijos, y otro del mismo estado, con el mismo estado empleador en otra jurisdicción, que está en otro convenio, tiene otro tratamiento. Entonces, todas esas situaciones es en la que nosotros estamos ya realizando una tarea desde este año mucho más profunda, de los del tiempo más largo, digamos, de la temporalidad que no es la coyuntura, sino la del mediano plazo, para que si en una negociadora colectiva nos lleve a introducir todo el capítulo de licencias por cuidado, pero dentro de una propuesta que sea no espasmódica, sino más bien integral. Por supuesto, sacamos las urgentes, ampliamos para el cuidado cuando los procesos de adopción, establecimos esta que decía antes, cuando la escuela no funciona, o sea, dejamos establecido que ante cualquier caso de acá para adelante, si la escuela no está funcionando, existe esa posibilidad de la toma de la licencia, o sin dudas la posibilidad de realizar el trabajo remoto si uno tiene a cargo el cuidado de los chicos y no tiene el sistema de cuidado. Por otro lado, viene toda la otra deuda que está más vinculada con tener los espacios de cuidado en el lugar de trabajo, o bien pagar para mejorar el adicional por guardería, o el suplemento por guardería que esté incorporado como un suplemento en el convenio colectivo. Nosotros le hemos dado un aumento importante a ese adicional que no se actualizaba hace muchísimo tiempo, y se lo hemos extendido a todas las categorías dentro del CINEP, que es uno de los convenios particulares dentro del 214 y el mayoritario. Queda mucho por hacer, insisto, porque hasta ahora venían siendo como medidas muy esporádicas que se van dando en una misma dirección, y está bien, pero que empiezan a perder consistencia cuando uno mira el todo y quiere garantizar equidad elemental en un mismo colectivo de trabajadores. Ana, muchísimas gracias. A las dos Anas. Como suele suceder en estos encuentros, hay que celebrar precisamente el encuentro entre las instituciones como para acordar mecanismos que son comunes y que hacen necesario que abrevemos todos de la experiencia que ya se realizó. Y acá voy a hacer un pequeño comentario acerca del rol de los consejos federales, del Consejo Federal de la Función Pública, y la difusión de todas estas temáticas hacia el interior, para lograr precisamente ese abordaje común frente a problemas comunes.
Así que para mí ha sido muy rico esto. Gracias por respaldar esta iniciativa de la facultad de actualizar sus contenidos, incluyendo a quien es el principal, como vos decías, empleador del país. Y sabemos que de aquí en adelante vamos a poder llevar adelante muchas cosas, y yo particularmente te invitaré a mi cátedra que se llama Negociación Colectiva en el Ámbito del Estado, para que nos des todas estas experiencias y esto que nos estás transmitiendo. Gracias Ana, gracias Karina, y gracias a todos los presentes. Nos estaremos viendo pronto si todo marcha como lo pensamos. Besos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les agradecemos a todos por su presencia y los invitamos a que sigan a través del Linktree, que sigan la jornada hasta las 8 de la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, ¿sí? Hasta luego.